El día de hoy nos acompaña el maestro Rolando Flores Ayala, quien es licenciado en Derecho, máster en Ciencias Penales y es doctorante en Administración y Políticas Públicas. Todos los seres humanos tenemos derechos desde el momento en que nacemos, pero ¿cómo se define a estos derechos humanos? Bueno, los derechos humanos es un conjunto de prerrogativas que tiene toda persona por el simple hecho de serlo, las cuales no se pueden suspender, no se pueden interrumpir, no se pueden vender y sobre todo son para que todos los que gozamos de ellos podamos alcanzar la dignidad humana. Y la dignidad humana tiene como último fin la felicidad. Como en cada caso, hay aspectos fundamentales. Es por eso que ahora veremos cuáles son los derechos humanos primordiales. Esa es una de las características de los derechos humanos y que se llevó a cabo en una convención de Teherán, que cuáles eran los derechos que se tenían que ponderar, si los derechos civiles y políticos o los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí se resolvió que todos los derechos humanos no tienen jerarquía, que todos los derechos son necesarios para que el ser humano pueda alcanzar esa felicidad, esa dignidad, así que el derecho al debido proceso es tan importante como el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, el derecho a tener una personalidad, y todos estos derechos no pueden ser jerarquizables. Todos ellos el Estado los tiene que garantizar para que los seres humanos puedan alcanzar la felicidad. Como seres humanos tenemos derechos, por consiguiente también debemos respetar. Así que ahora veremos quiénes son los principales que deben radicar con este ejemplo. Sabemos que todas las autoridades tienen que respetar, ya sean autoridades jurisdiccionales, es decir, todos los que forman parte del organigrama del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura de cada uno de los estados, así como también todas las autoridades administrativas, que estamos hablando que es desde el Ejecutivo Federal, todo lo que tiene que ver con la administración pública centralizada, también los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, así como órganos constitucionales autónomos, todos aquellos que son servidores públicos tienen la obligación de respetar y promover los derechos humanos. Los derechos humanos son muy importantes en cualquier aspecto, incluso en juicios. Es por eso que ahora veremos cómo inciden estos derechos en estos casos. Es muy importante este tema de los derechos humanos y tiene varias perspectivas. Anteriormente a la reforma desde 2011, los derechos humanos solamente los violentaba el Estado por acciones. A la luz de esta reforma, también el Estado viola derechos humanos por omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente decíamos que el Estado tenía que tener una acción para que una persona no pudiese gozar de esos derechos. Ahora no, el Estado por mandato constitucional o por alguna norma jurídica tiene que actuar para poder garantizar ese derecho. Por ejemplo, el derecho a tener una casa. Anteriormente el Estado no podía violentar eso porque no estaba haciendo nada para que un ciudadano obtuviera su casa. Ahora el Estado, por una omisión, tiene la obligación de garantizar esa casa. Entonces, los derechos humanos tienen esa trascendencia importantísima. ¿Qué otra singularidad tiene esta reforma y que se considera ya como parte de nuestro derecho interno, las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la luz del caso Rosendo Radilla Pacheco, que también toda autoridad tiene que respetar los derechos humanos y dejar de inaplicar una norma? ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una norma secundaria que violenta derechos humanos. Por ejemplo, la ley de salud dice que toda persona no se le puede dar el uso lúdico de la cannabis, de la marihuana. Bueno, entonces la COFEPRIS, que es la autoridad responsable de aplicar la ley de salud, tiene que dejar de inaplicar esta norma porque violenta el derecho humano a la libre personalidad. Se hace un test de proporcionalidad y resulta que la Suprema Corte de Justicia dice: sí es cierto que una ley secundaria esté regulando algo que va en contra de los derechos humanos, toda autoridad la tiene que dejar de aplicar. Entonces, esta reforma es un cambio totalmente paradigmático en nuestro sistema de justicia. Otro tema muy importante que tiene que ver con el tema de derechos humanos. Anteriormente, para que una persona pudiese hacer valer un amparo como instrumento de control constitucional, tenía que acreditar el interés legítimo, es decir, tenía que acreditar con un instrumento jurídico que tenía posesión o propiedad sobre algo. Hoy se implementa el interés legítimo. ¿Qué quiere decir esto? Que va de la mano con los derechos humanos de tercera generación, que tiene que ver con derechos humanos comunitarios o que pueden ser colectivos. Y por ejemplo, hay un caso que se suscitó en Sonora con los yaquis.
se trató de poner un acueducto en esa región y se llegó a la conclusión de que una resolución dijo que no se podía construir ese acueducto. ¿Por qué? Porque violentaba los derechos humanos de autodeterminación de los pueblos originarios. Anteriormente, los pueblos originarios tenían que haber demostrado que tenían un documento y una propiedad sobre ese lugar donde existía el agua. Pero como no tenían eso, pero sí tenían un interés legítimo. ¿Por qué? Porque ese valle o esa laguna donde se pretendía tomar el agua era parte de su cosmovisión como grupo originario. Entonces ya no tuvieron que acreditar el interés legal, sino el interés legítimo como el derecho humano a la autodeterminación. Esos son tres elementos muy importantes que trascienden en el mundo jurídico, pero sobre todo es muy importante los derechos humanos lejos de cualquier otra circunstancia. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que un proceso legal tiene dos instancias más el juicio de amparo. En primera instancia se trata de probar hechos. Si yo te mando a alguien en materia penal porque lo estoy acusando de que cometió un homicidio, bueno, tengo que tener los elementos probatorios para ello. Si estoy acusando a alguien de un despido injustificado, tengo que acreditar el hecho. Es decir, primera instancia se trata de probar. Segunda instancia se trata de legalidad, es decir, las salas revisan la legalidad con la cual actuó el juez de primera instancia. Pero el juicio de amparo no habla de otra cosa sobre temas de violaciones de derechos humanos. Entonces, lo que se argumenta en el amparo son derechos humanos, y entonces ahí es una de las grandes trascendencias por los cuales los derechos humanos tienen una importancia preponderante en nuestro sistema jurídico. Acabas de ver la primera parte de derechos humanos, así que si quieres saber más acerca de este tema, quédate con nosotros. Yo soy Paola Flores.